Bueno, dos cositas más para ir terminando ya, porque imagino que tendréis muchas preguntas que hacerle. Brevemente, ¿qué opinas del panorama actual, del cuento español, de la narrativa breve en España, los últimos 20 años? Bueno, yo tengo buen concepto. Solo creo, el otro día hice precisamente, de vez en cuando, cada 3 meses, escribo una crítica para un libro en la revista de libros. Y la penúltima ha sido sobre la antología que han hecho Fernando Valls y Gemma Pellicer sobre siglo XXI, una estupenda antología, por cierto. Y yo creo que hay en España un estupendo nivel de cuento, porque, fijaros, en España los editores aborrecen editar libros de cuentos. Nadie lee cuentos, muy poca gente lee cuentos. El cuento no se utiliza como se debiera en el sistema educativo para hacer entrar a la gente en la literatura. Porque el cuento, hay que formarse en el gusto del cuento. Igual que formamos el paladar para el gusto de los sabores diferentes, hay que formarse para el cuento. Y sin embargo desaprovechamos normalmente los años de la secundaria y de la primera y tal, y no introducimos a la gente joven en el cuento. Bueno, pero el cuento, a pesar de todo, a pesar de que no tiene lectores y no tiene editores, yo no sé por qué los españoles seguimos empeñados en escribirlo. Tal vez porque tenemos una tradición que tiene, pues eso, 800 años, y porque hemos escrito muchísimos cuentos, ¿no? Pero yo creo que en este momento pues hay muchísima gente escribiendo cuentos estupendamente. Me sorprende. Ahora bien, os digo también una cosa. Por ejemplo, tú lees a un joven escritor norteamericano y sabes que el autor es norteamericano. Es sorprendente. Eso ya no está pasando, tal vez, con los cuentistas, con los jóvenes cuentistas europeos, y desde luego ya no pasa con muchos cuentistas españoles. Yo decía que es digno, yo no voy a entrar a estudiar eso, pero hay una especie de deslocalización. Hay cuentos de cuentistas magníficos, cuentistas jóvenes españoles, que de pronto el cuento transcurre en Italia en la época de Mussolini, con personajes italianos, y es un fenómeno que a mí me sorprende. Porque, por ejemplo, ha habido grandes cuentistas en el mundo anglosajón, como Somerset Maugham, que efectivamente eran cosmopolitas, colocaban sus cuentos en la India, o colocaban sus cuentos en un lugar exótico, lejano, pero el protagonista siempre era inglés. Siempre había un inglés por allí, ¿no? Pero de pronto, en España se está produciendo el hecho de que muchos jóvenes autores de cuentos pues deslocalizan totalmente el cuento, pero hasta el punto de que ya ni siquiera hay un español allí. Y eso a mí me causa una gran perplejidad. No lo juzgo, porque creo que el cuento es bueno. Ahora estoy recordando un par de ellos, espléndidos. Uno que transcurre en un parque natural de los Estados Unidos, donde hay un grupo de jóvenes que van de excursión y están hartos de uno de ellos y le acaban haciendo una enorme faena. Todos son norteamericanos. Y yo digo, caramba, ¿qué cuento? Es un cuento como norteamericano. ¿Por qué este cuento está deslocalizado? ¿Cuál es la razón? Ahora, mi opinión sobre lo que se está escribiendo en España, lo que la gente joven está escribiendo en España, es muy buena, muy favorable. Creo que hay un nivel de calidad, vamos, extraordinario. Una última cosa para terminar, es una pregunta muy breve, muy breve. Importante para los que empezáis. Después de José María Merino, ¿queda algún terreno por explorar en la literatura fantástica? Por favor. Mirad, la literatura fantástica tiene una gracia, y ahora voy a publicar a finales de este año un libro que no es exactamente fantástico, porque muchas veces en un libro de cuentos, si tú introduces un cuento no estrictamente fantástico, la compañía de los demás lo tiñe de fantástico. Esto es sorprendente, ¿no? Pero fijaros que el mundo del cuento fantástico tiene una panoplia muy limitada. Esa es la gracia es la metamorfosis, el doble, la invisibilidad, la rebelión de los objetos. Hay 10 temas, que son los temas de siempre. El tema de la invisibilidad está ya en la cultura grecolatina. El tema del doble, pues fijaros, el tema del doble está en la sombra. Tal vez el tema del doble es el primer tema de aquellos antecesores nuestros de hace 200.000 años, el día que vieron la sombra. Pero ¿qué es esto de la sombra? ¿No? ¿Qué es esto de que me miro en el agua y hay un reflejo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué misterio es ese? ¿No? Es decir, que en lo fantástico nunca inventamos nada nuevo. Yo recuerdo que un día discutía con José Luis Borau el cine, ¿no? El cine ha aportado arquetipos nuevos. Mentira, José Luis.
El cine es ficción y sigue con los viejos arquetipos con los que estamos trabajando desde hace cientos, por no decir miles de años. Lo que pasa es que les damos una forma nueva. Y en lo fantástico pasa igual. Fijaros, él le decía, Alien, hombre, Alien, por favor, ¿qué me estás hablando? Los horribles monstruos están hasta en los relatos verídicos de Lucrecio. Es decir, pero ¿de qué me estás hablando? La mujer fatal, por favor, la mujer fatal está en la historia de Jasón y los argonautas, está en la Odisea. El invisible, dije, hombre, el invisible, pues está el famoso anillo de Tiges, que hacía invisible a quien lo ponía. No hay ningún arquetipo nuevo. Repetimos los mismos arquetipos. Los volvemos a repetir. Las historias que contamos llevamos un software que son 25 arquetipos. Eso es el Homo sapiens. Y le damos vueltas continuamente. Los mezclamos. Ahora sí, llegamos a una cantidad de misturas, los relacionamos, los intercambiamos, pero los temas siguen siendo los temas de siempre, los viejos temas de siempre. Y eso pasa en lo realista y en lo fantástico. Es que esta novela es totalmente renovadora, ¿no? Tiene una visión nueva, distinta, moderna, de un tema viejo como el mundo. Pues el tema de Polifemo está ahí, el tema de la gruta, el tema de la hechicera, el tema de Caín y Abel, el tema de Romeo y Julieta. Pues yo creo, ahora pienso, ¿cuántos Romeos y Julietas con las grandes emigraciones, los grandes movimientos migratorios que también en Europa, cuántas historias de Romeo y Julieta no habrá por ahí? Eso está desde que nos refugiamos dos familias diferentes en una primera caverna allá en el Paleolítico. Ya empezó el tema de Romeo y Julieta. O sea que los arquetipos están en nosotros. Y somos eso, el Homo sapiens tiene una manera de ver el mundo a través de una serie de arquetipos. El Homo sapiens un día inventa la ficción literaria, es decir, la ficción imaginaria, la ficción de las palabras. Inventa el dibujo, la imagen, para poder interpretar el mundo. Inventa la música, que es una manera de intentar reproducir los ruidos de la naturaleza. Inventa las matemáticas, es decir, ¿cuántas vacas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Y esas cuatro formas están con nosotros desde que empezamos a ser Homo sapiens. Y luego, en lo que toca al mundo de la imaginación literaria, pues hay unos cuantos arquetipos. El día que estudiaron los cuentos populares, las